Buenas noches, amados hermanos, en esta hermosa hora. Como siempre, amados hermanos, estamos ahí al pendiente de poder trasladarles la palabra, aunque ha pasado un tiempo en donde pues ya no lo hemos hecho, y alguien dirá por ahí, apareció el peine. Pues aquí estamos, siempre hermanos, dispuestos a predicarles, dispuestos a trasladarles lo que nosotros pues recibimos a través de la palabra, a través de estar pues ahí, hermanos, tratando de escudriñar las escrituras. Y entonces el Señor pues como siempre nos lleva, hermanos, pues nos trae un rema, y pues eso es lo que queremos trasladarles. En el último tema que yo le trasladé hace unos días, hermanos, me interesó tanto trasladarles a ustedes el tema dejando de ser niños. Y entonces, hermano, pues yo quiero darles seguimiento a esta prédica en este tiempecito que tenemos de 15 minutos, que seguramente nuevamente voy a poder terminarlo, pero voy a tratar de hacerlo, hermanos, de la mejor manera, y que de la buena manera que ustedes puedan comprenderla. Amén. Entonces, bueno, hermanos, dejando de ser niños, cuando yo estaba estudiando este tema, pues fui, hermanos, yendo a la Biblia y tomando el libro de la base, el texto base que les leí en Hebreos, en donde el apóstol Pablo recalca ahí que uno de los problemas que tuvo Israel, o que siempre hemos tenido nosotros, hermanos, y que no nos deja crecer, es que nos cuesta oír. Ese es un problema, hermanos, nos cuesta oír. Y cuando no oímos, tenemos el problema de que como no oímos, no nos cimentamos bien en la fe. Entonces ahorita en esta situación que estamos viviendo, pues obviamente, hermanos, hay mucho predicador y eso es buenísimo. El problema es de que algunos los oyen y otros no, y a veces tal vez pueda que se oiga a alguien que esté de alguna manera tergiversando las escrituras. Y hermanos, y como solo no leemos, sino que tratamos de medio poner atención, captamos algo, y ese algo pues se hace en nosotros rema, y eso mismo, si no fue bueno, hermanos, caemos en el problema de ser engañados. Entonces, y el problema que el apóstol Pablo ve en que alguien no crece, en que la iglesia no crece, es precisamente porque se es tardo para oír. Entonces, siguiendo esa secuencia, yo le quiero seguir enseñando sobre los textos bíblicos, amados hermanos, que yo pude encontrar respecto al oír y la importancia que es oír. Entonces, hermanos, mire, Jeremías 17:23 dice: sin embargo, ellos no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces, ellos no escucharon y ni inclinaron sus oídos. Ya, o sea, hermanos, la vez pasada yo les trasladaba un tema de igual manera sobre la diferencia de oír y prestar atención. Oír, hermanos, se trata solamente de oír un ruido sin que ello, hermanos, podamos percibir de alguna manera, tomarle sentido a lo que estamos oyendo. Porque podemos oír el bullicio de los carros, el bullicio de los perros que ladran en la calle, hermanos, de todo lo que suele a nuestro alrededor, pero solo oímos. Pero otra cosa es inclinar los oídos, ¿ya? Inclinar nuestro oído para escuchar bien. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando alguno de sus familiares le dijo algo y usted no logró escuchar,
solo oyó la voz, pero no percibió exactamente lo que trató de trasladarle a la otra persona, entonces usted le vuelve a repetir, ¿cómo decís? Y incluso, hermanos, tiende hasta ponerse su mano en un oído, como haciéndole embú a su oído para que la voz no pase, sino logre captar lo que su hermano, su hermana, su cuñado, qué sé yo, le habló. Entonces, hermanos, usted me entenderá cuál es el ejercicio que nosotros hacemos cuando tratamos de oír bien lo que nos dijeron. Entonces, inclinar el oído para oír es una buena forma de que nosotros podamos percibir la voz de Dios. Y al percibir la voz de Dios, obviamente vamos a alcanzar crecimiento, vamos a subir un escalón más. Pero cuando no percibimos la voz, sino que solo, hermanos, se va a la iglesia y se sienta y a oír nada más, pero no a inclinar su oído para escuchar bien lo que está diciendo el hermano o la hermana que está predicando, surge el problema de que hay mucho cristiano en este tiempo de años que no han podido crecer. ¿Por qué? Porque solamente van a oír. Y recuérdese que el apóstol Santiago nos dejó, hermanos, un versículo clave, que seamos, hermanos, oidores y hacedores de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, no solo oír, porque, hermanos, el que solo oyó, al final se convierte en un oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque se le predicó, pero a la siguiente noche ya ni se acuerda de lo que se le predicó. ¿Por qué? Porque solo oyó. Entonces, hermanos, es importante que nosotros, como pueblo de Dios, podamos inclinar nuestro oído para escuchar. Y este problema lo tuvo Israel. En este texto, lo vuelvo a leer, sin embargo, ellos dicen, no escucharon ni inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Entonces, ¿qué pasó con este pueblo? O sea, ni siquiera inclinaron sus oídos, sino que endurecieron su cerviz. Es decir, no se doblegaron. Pueda que en algún momento hayan escuchado, pero no doblegaron su cerviz para poder oír y recibir bien lo que el Señor les estaba hablando. Entonces, hermanos, este es un problema grave y esto es algo que no está dejando crecer al Hijo de Dios y lo está condenando a quedarse todo el tiempo a una etapa de niñez. A una etapa de niñez en donde en la prédica anterior yo le decía un niño berrinchudo. Un niño que por cualquier cosa se berrinche. ¿Sí? Si no se le da lo que pidió, hermano, olvídese, hace relajo. Y avergüenza a la madre y avergüenza al padre a veces en la calle. Entonces, hermanos, tenemos que dejar esa etapa de la niñez y poder avanzar, porque de eso se trata el evangelio. Y no dice la Biblia, pues, que el justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, hermanos, así es el justo, como la luz, como el sol inicia por la mañana, ¿de acuerdo? Y empieza, hermano, a levantarse. Usted lo ve, hermanos, en el oriente, el sol precioso cuando empieza a dar sus primeros rayos, pero que luego va subiendo y subiendo, y entre más, hermano, las horas pasan, usted empieza a sentir el calor más fuerte, hasta que llega al puro mediodía, donde, hermanos, está en su calentamiento normal, se podría decir, o lo mejor de su esplendor, y hasta quema. Y el justo así es, la Biblia así lo compara, que es como la luz de la aurora que va de en aumento, hermano. Y entonces yo le pregunto en esta noche, ¿cuánto ha aumentado usted en este tiempo? Porque es lamentable que en este tiempo muchos, en vez de crecer, han menguado en su vida espiritual. Entonces, hermanos, dejemos ya la etapa de esa niñez, dejemos esos rudimentos elementales de los cuales el apóstol Pablo habla y avancemos, hermano, para poder llegar y dar un escalón más y así ir creciendo. ¿Por qué? Porque nuestra meta
es llegar a la estatura del varón perfecto. Esa es la meta del cristiano. Sí, y entonces, ¿y cómo va a crecer? Obviamente, siendo ministrado, hermanos, según Efesios 4 lo dice, hermanos, en donde dice que el Señor constituyó apóstoles, evangelistas, hermanos profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para poder equipar a la iglesia, al pueblo, a usted. Entonces, amados hermanos, ¿a fin de qué? Para que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. En otras palabras, dice a la estatura de un varón maduro. O sea, este dejó de ser niño y pasó a la etapa de la madurez, en donde, hermano, ha crecido y se ha fortalecido, y en vez de que le enseñen, ahora está enseñando. ¿Cuántos cristianos no de años hay hoy que deberían de estar parados en un púlpito, o ni siquiera parados en un púlpito, hermano, porque para enseñar no hay necesidad de pararse en un púlpito, pero de estar enseñando en cualquier lugar, dando testimonio, dando ejemplo que sí se puede servir a Dios? Pero lejos de eso, vemos a tanto cristiano viejo de años, perdone la expresión, yo no quiero que nadie se me vaya a ofender, pero viendo tanto cristiano de muchos años y todavía, hermano, tenerle que estar enseñando la palabra, cuando que debería de haberse constituya en un maestro de la misma. Y no así dice el apóstol Pablo, pues ustedes ya no tuvieran necesidad que se les esté dando el alimento de niño, ustedes ya deberían de ser maestros y estar enseñando la palabra. Entonces, ese es un problema serio que muchos cristianos tienen, y obviamente, hermano, yo no soy sábelo todo, que Dios me guarde de eso, yo no lo sé todo, yo estoy aprendiendo. Yo estoy en la etapa de ese crecimiento, en donde obviamente en mis oraciones yo le digo al Señor, Padre, yo no quiero quedar así, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto. Pero, hermanos, el grave problema es que somos tardos para oír. Y miren lo que dice Zacarías, porque aquí, hermanos, yo me topo con otro problema bien serio. Dice, como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, mire, qué tremendo, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Entonces, hermano, hay un problema serio cuando nosotros rehusamos escuchar a Dios, rehusamos poner o inclinar nuestro oído para poder escuchar la palabra. Entonces, hermanos, muchas veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida y en ese momento es cuando clamamos. Y entonces acá el Señor lo que está diciendo a este pueblo es, como ustedes no me hicieron caso cuando yo lo llamé, es decir, el Señor, hermano, cuando se te está predicando, lo que el Señor está haciendo es te está llamando, te está diciendo crece, te está diciendo ven, ya deja de estar ahí en esa etapa. ¿Qué fue lo que se le dijo a Pedro? Pedro, cuando Pedro vio caminar a Jesús, Pedro le dijo, Jesús, si eres tú, haz que yo camine sobre esas aguas también. Es decir, yo quiero ser como tú, así como tú caminas, yo quiero andar también. Mire qué Pedro tan atrevido. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El Señor no le dijo, no, Pedro, solo yo camino sobre las aguas, tú no, quédate ahí en la barca. No, hermano, el deseo de Jesús fue que cuando él vio a Pedro con ese coraje de decir, con esas palabras que lo oyó y le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Jesús, hermano, en ningún momento lo detuvo. Ve, Pedro, y camina. Amén. Entonces, amado hermano, Dios está dispuesto a guardarnos aún, hermanos, en las aguas más turbulentas, pero quiere que nosotros, hermanos, estemos atentos a su voz. Ven y camina. Y entonces Pedro empezó a caminar y obviamente, hermanos, lo logró, estuvo caminando sobre las aguas. Hermano, qué tremenda experiencia. Entonces yo le quiero invitar en esta noche, hermano, mire, cuando ustedes no me hicieron caso, como ustedes no me hicieron caso, yo tampoco, cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y les juro que así lo haré. Hermano, en el nombre de Jesús, le invito en su oración, en su clamor, en este tiempo que estamos en donde solo podemos orar,
hermanos, clámele a Dios y dígale que quiere crecer espiritualmente, no quiere quedarse así como está. En el nombre de Jesús le ministro esta palabra. Amén.